Bienvenidos, mujeres que mueven a México. Soy Susi Moscatelli. Me es un privilegio y un placer verdaderamente estar aquí frente a esta gran escritora, entrevistadora, observadora de la vida, tantas cosas más. Silvia Cherem, hola, gracias por estar aquí. Hola, qué gusto, de veras. Gracias a ti, Susi, gracias a L'Oreal, que nos tiene en este espacio juntas. La verdad es que ha sido una experiencia hermosa, conocer mujeres, ahora sí que han hecho cosas impresionantes a quienes, no sé si alguien alguna vez te dijo que no se podía, pero quienes han demostrado absolutamente lo contrario. ¿Alguna vez alguien te dijo que no se podía y demostraste lo contrario? Yo creo que soy terca y necia, lo dicen mis compañeros, desde que tengo 3, 4, 5. Mi mamá dice que me encerraba en el closet porque hacía unas pataletas y unos berrinches y hacía lo que me daba la gana. Entonces, bueno, ella me quería poner límites, pero creo que no me dejé. No, yo creo que no te dejaste tampoco. ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta que esa podía ser tu vocación, el no tener límites en la observación, en el capturar las emociones humanas? Mira, yo me convertí en periodista tardíamente en la vida, pero yo creo que era una vocación innata. Yo era la típica que me trepaba a un avión siendo adolescente y el de al lado me contaba su vida entera. Okay. O la que preguntaba y decían, ¿cómo te contaron todo eso? Me acuerdo muy chavita, 17 años, haber estado en Nueva Orleans en un bar, digo, te hablo en la prehistoria, Sí, no, bueno. en un bar de muchachos transvestis. Y que yo dije, yo de aquí no me voy sin que me cuente su vida este muchacho. Y quienes venían conmigo me dijeron, ay, ¿cómo crees que te va a contar? Pues las 5 y las 6 de la mañana. Lástima que no tuve entonces la vocación de plasmarlo, pero siempre tuve ese interés, esa curiosidad, ese legítimo y absolutamente honesto sentido de querer aprender de los otros. Y bueno, eso es desde muy niña y creo que eso es lo que he mantenido a lo largo de la vida en las entrevistas, que bueno, hoy que pienso, grandísimas personalidades, que no fueron entrevistas banqueteras, sino meses de trabajo con Octavio Paz, con Juan Soriano, con Toledo, con Vicente Rojo, con Elie Cuevas, Wiesel. con Elie Wiesel, con Shimon Peres, con Nadine Gordimer, también Premio Nobel de Literatura, pero meses de trabajo con cada uno, inclusive cuando Israel iba a ser el país invitado a la Feria del Libro en Guadalajara, pues yo dije, voy a hacer un libro de esto. Y me puse a leer a Amos Oz, a David Grossman, candidato al Nobel también, a Aleph Bet Yoshua, a Edgar Queret, y me fui a trabajar con ellos después de haber leído todos sus libros y meses de trabajo con cada uno. Y sí, quizás es un estilo distinto, como que estamos acostumbrados a que las entrevistas se hacen en un lapso de tiempo y ya se terminó. Y yo me dedico a trabajar y hasta que el texto no está listo, no está listo, y sigo trabajando aunque me implique 6 meses o un año o el tiempo que sea necesario hasta que el texto me diga, ya está. Y eso habla de la permanencia de tus textos también y porque siempre van a tocar fibras y no son solo el momento, ¿no? Claro, claro. Y digo, a eso he tratado de hacerlo en todo lo que a mí me genera curiosidad. Si conocí a Lorenzo Servitje, por ejemplo, el dueño de Bimbo, luego le dije, yo quiero hacer una semblanza y me mandó a volar. Y me llevó años de trabajo, de permanencia, de constancia, lo mismo con Leonora Carrington, por ejemplo. Y hasta que finalmente pues le escribí su biografía. Lo mismo Sergio Ramírez, el líder del sandinismo, el líder intelectual, porque hoy perseguido por ese régimen negro oscuro de Daniel Ortega, pero fue el vicepresidente y la voz intelectual detrás del sandinismo. Y también le hice su biografía, y él es Premio Alfaguara. Podría él haber escrito su autobiografía, y sin embargo me permitió que le hiciera yo. Y lo mismo Granados Chapa, un libro que se llama Por la izquierda, medio siglo de historias en el periodismo mexicano, contados por Granados Chapa, prologado por Carmen Aristegui. Entonces ha sido una y otro reto, y
ahorita dejé el foro de mujeres hace un par de semanas, fui la presidenta del International Women's Forum, y me acuerdo que me decían, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues, ¿cómo que qué voy a hacer? Hay 5 libros en fila que quiero acabar. Entonces, yo creo que es curiosidad, compromiso, honestidad y, por supuesto, ganas de compartir, que eso es lo que nos hace a los periodistas. Querer aprender, tener la humildad de saber que uno no sabe nada, aunque hayas recorrido mundo, y porque cada entrevista es un reto nuevo. Y sobre todo, ganas enormes de vociferar, de compartir lo que uno aprende. Eso me parece maravilloso y te voy a decir, cuando uno hace el periodismo del día en un noticiario que acaba y al día siguiente ya es noticia vieja, es más, cuando lo dijiste ya es noticia vieja, y estamos en el momento de la inmediatez, yo sé que muchos ya añoramos esas historias que sí se van a quedar. Y creo que esas historias tienen que ver con la calidad humana del entrevistado y del entrevistador. ¿Esa ha sido tu experiencia con la gente que entrevistas? Mira, por supuesto, se vuelve una relación entrañable de cercanía, yo cómo empiezo a trabajar. Yo trabajo meses los archivos personales de cada artista, por ejemplo, hablando de artistas plásticos, de escritores. Meses, me meto tanto en sus cajones donde han metido lo olvidado, que llego a conocerlos más que lo que ellos se conocen a sí mismos. Porque tú piénsalo, aventaste algo en tu cajón, allí en tu buró, y ya se te olvidó que existe. Y alguien viene a recordarte que en 1970, o que en 1980, o que en 1990 pasó esto con tu vida y que es un hilo conductor que guía lo que pasó entonces y lo que pasa hoy. Entonces, es muy divertido el encontrarse con ese espejo y con alguien que te mira desde otro lado. Entonces se vuelven relaciones muy cercanas, muy entrañables. Y digo, por ejemplo, el libro de trazos y revelaciones que hice de los 10 pintores, que viva muchos años, el único que queda es von Gunthen, pero ya murió Leonora, ya murió Rojo, ya murió Soriano, ya murió Toledo, ya murió Joy Laville. Uno por uno, son 10 pintores en ese libro, y uno por uno Aceves Navarro, se han ido y sus obras permanecen, por supuesto, pero cuando hay una referencia, algún texto entrañable de ellos, siempre es el mío. Y me pasó, por ejemplo, en Bellas Artes. Hacían exposiciones una tras otra de estos grandes pintores. Y en las paredes de Bellas Artes ponían frases de ellos. Y era una y otra vez, eran frases de mis libros. Y hasta que un día les dije, bueno, siquiera pongan la referencia. Sí, ¿no? ¿De quién dijo? Pero todas provenían, digamos, de ese trabajo muy intensivo. Me lo decía el hijo de Vicente Rojo, dijo, hay 1000 entrevistas de mi papá, pero la tuya es la mejor. O Julio Galán, por ejemplo, o Vicente Leñero, o Octavio Paz pidió que es mi entrevista entre sus obras completas. Entonces, yo no me daba cuenta. De hecho, cuando yo publicaba en el Reforma, y que eran 3, 4 y 5 páginas del Reforma, un día, quien fue mi editora adorable, y que la respeto y la quiero, Rosa María Villarreal, me dijo, Silvia, ¿me llevas a una de tus entrevistas? Y yo decía, la editora, la maestra, ¿qué quiere? ¿Por qué quiere venir conmigo? Y le dije, bueno, sí te llevo, pero déjame que sea una que yo ya tenga un total rapport, claro, con el entrevistado, que ya haya trabajado mucho con él, para que tú no me quites mi posibilidad de estar conectados. Y como ya había ido muchas veces a casa de Juan Soriano y ya nos divertíamos y ya nos reíamos, y le dije, órale, vente a la de Juan. Y le dije, nada más un favor, si tú quieres participar, hazlo al final. Déjame que yo mantenga la tensión del encuentro. Pasamos 6 horas sentados, 7 horas, y salimos de allí. Me dijo, híjole, yo ya sé ahora sí qué es lo que haces. Le dije, ¿qué hago? Y yo ya sabes, pensando que ella me va a cuestionar. Dice, mira, yo ya tenía ganas de irme al baño. Yo ya no soportaba estar sentada. Ya no sabía si asomarme por la ventana o salir gritando para afuera. Dice, y tú no había forma de que le quitaras los ojos encima.
me dijo, ya entendí, se desnudan la gente contigo, se desnuda el alma. Y bueno, yo no sé si es así o no, lo que más trabajo me ha costado, y eso sí ha sido todo un aprendizaje, es, ¿y ahora cómo te lo cuento, lector? Ahora, ¿cómo escribo un texto que no pueda soltar? Que me publiquen 3 páginas o 4 páginas y me digan, es que no hay por dónde cortarle. Y eso no existe, por cierto, hay que aclarar en el periodismo, en ningún lado. Eso no existe. Sí. Y bueno, luego lo logré con crónicas. Me he dedicado a hacer crónicas. La primera que hice fue por un asunto de lo que estamos platicando. Rosy se fue del Reforma y quedó el suplemento en otras manos y además, pues el periódico de ser un tabique se empezó a hacer más pequeño porque uno vive, al fin y al cabo, un medio de sus anunciantes. Y entonces me decían si un texto tenía 50,000 caracteres, pero para que tuviera 50,000 caracteres. Es que antes eran 300,000 y yo lo había cortado a 50,000. Es decir, cuando menos 3 hojas y media o 4 del periódico. Y entonces quien quedó me decía, oye, ¿me lo puedes dejar en 5,000? Sí, siempre se puede, pero se perdió la esencia. Y yo no me quería ir a otro lado. Tenía una lealtad profunda por el periódico que me abrió las puertas y que me publicaba tan hermosamente estos textos. Y entonces se me ocurrió una idea que creo que fue genial. Genial para mí. Acaba de pasar el tsunami y todos teníamos enorme curiosidad de qué fue eso. Y había una niña mexicana que había estado de luna de miel y que estaba en todos los periódicos y que decía que seguía buscando a su marido y no lo encontraba. Y yo dije, si yo algún día, pero no luego, porque no me gustan los textos cuando acaba de suceder algo, porque no son textos muy reales. Yo dije, si logro encontrar a esta niña y transmitirle el mensaje que yo quiero escribir su historia, pero a lo mejor a los 10 meses, a los 11, cuando las cosas ya tengan una perspectiva distinta, yo quiero escribirla. Y la busqué a través de su terapeuta y le mandé una carta, que si el hecho de que yo escribiera la historia le servía para sanar, para concluir, para cerrar un capítulo, que supiera que aquí estaba yo. Y entonces nos vimos en un restaurante y le dije, mira, vamos a ver si te caigo bien, si yo siento que tengo algo que aportar. Y si es así, yo escribo la historia. Nos vimos a las 2, acabamos a las 9 de la noche y me decía, es que tengo muchas lagunas, no me acuerdo de 1000 cosas. Le dije, yo te voy a ayudar a reconstruirlo. Wow. Porque quien te haya ayudado seguramente habló en algún periódico. Si, por ejemplo, alguien era francés, seguramente en los periódicos de Francia vamos a encontrar a alguien que hable, que te encontró y que te ayudó, o un alemán o un español. Y con todo eso, yo reconstruí su historia, pero le hablé a Lázaro Ríos, que era el director del periódico Reforma, y le dije, Lázaro, como estas entrevistas largas, no haya espacio para ellas. Se me ocurre algo. Viene el año del tsunami. Yo quiero escribir la historia de Karen. Tú me la recibes como antes se escribían los textos. ¿Con un adelanto? Por partes. Por partes, como eran los en el siglo XIX, la gran literatura que se publicaba por partes. Sherlock Holmes era así, Me ¿no? dijo, 3 partes. Ok, ¿de cuánto? 5,000 caracteres cada uno. Ok. Pues me entrevisté con Karen, trabajé durante 3 semanas, día y noche, para pulir los textos y le mando sus 3 partes a Lázaro Ríos. Y me habla 1 hora después. ¿Qué sigue? Estoy picadísima. ¿Qué sigue? Ya tengo permiso de más, ya hay más ¿verdad? páginas, ¿verdad? Pueden meter otro pliego. 2 más. O sea, Sí. 5 días seguidos. Pues fueron 8 días seguidos. Cuando le mandé las 5 fue la misma historia que sigue. La gente se picaba y uno de los elogios más bonitos que yo recibí fue la mamá de Karen, porque estaba en Acapulco, no había internet, no es que estemos tan viejos, pero no había internet. Y me dice, diario corría a comprar el periódico para ver qué pasó al día siguiente. Le dije, pero si tú estuviste en Tailandia, ¿cómo que qué pasó al día siguiente? ¿Quién me contó la historia? Fuiste tú y tú y tú.
Sí, pero es bajo tu óptica, bajo tu mirada. Y bueno, ese texto me permitió ganar el Premio Nacional de Periodismo y luego, pues 15 años o 20 después, ya lo incluí en ese instante, este libro tan ganador de este año, que ha sido una gozada porque tuvo ya un premio internacional como lo más inspirador del año. Y sigue ahí. Y son 6 crónicas pues muy reveladoras del tsunami, de las Torres Gemelas, de un accidente que deja a alguien cuadripléjico, de una mujer que está embarazada con SIDA cuando era la peor pesadilla de la humanidad, una historia de COVID y tristemente una desaparecida en México. Ese lastre tan espantoso que bueno, es interesante, es importante, es fundamental seguir levantando la voz y decir ya basta. Y saber qué vive, qué siente, qué respira y cómo duele. Saber que uno esté en una situación como esas y que las autoridades son negligentes y que los medios de comunicación somos negligentes y que la sociedad civil es negligente, somos negligentes. Sí. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco el recorrido en ese libro que es de crónicas, no de entrevistas. Es de crónicas, pero déjame hacer una pausa porque luego me enteré y leí por ahí también cómo fue tu camino. Yo sé que las editoriales, porque me ha pasado, lo he visto, pues si pueden que el libro parezca de autoayuda, enseguida le ponen, ¿no? Sí. Y entonces te propusieron una portada. Eran unas portadas que yo decía, por favor, se lo suplico, eso no parece libro de autoayuda. Y no es un libro de autoayuda. Y eso supongo que es lo que ellos querían, porque pues es donde lo ponen así. Fueguitos artificiales. Sí. Pero fueron lo máximo. Random House, que es mi casa editorial, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y fueron muy respetuosos porque hicieron 10 portadas distintas hasta que llegamos a este quiebre. Porque eso fue cuántos ese instante vivimos a diario, para bien y para mal, que transforma nuestra vida y que nos hacen ser nuevas personas a partir de aquello que tuvimos. Entonces, ese quiebre que ellos lograron con las letras movidas, con ese instante, creo que fue genial. Y bueno, yo estoy encantada con el libro. Ayudando a la gente. Y acabó siendo un libro de autoayuda desde otro lugar. Desde otro lugar, desde historias muy entrañables, muy poderosas. Y la gente me escribe y me dice, si ellos pudieron con tamaño desventura, ¿por qué yo no voy a poder con con mis pequeñas dificultades que tengo en la vida? Entonces, bueno. Qué bello, ¿no? Sí. Oye, Silvia, sé que nos vuelves lectores vivenciales y claramente eres apasionada. Eres escritora vivencial. ¿Cómo reaccionas cuando estás físicamente ante tu texto, ante tu... Cada historia me ha movido. Cuando me preguntan eso que tú me estás preguntando, cada historia, cada entrevista ha sido poderosa, moviendo mis entrañas. Algunas mucho más que otras. Yo te diría, por ejemplo, con Aceves Navarro, el pintor Gilberto, cuando lo entrevisté, pues ya nos habíamos visto muchas veces. Ya habíamos estado en encuentros juntos. Y yo tenía muy claro que estaba buscando. Un hombre que ha dado 100,000 entrevistas, que siempre era divertido, jocoso, como lo era Cuevas. Uh-huh. Otros desde el silencio, pero Gilberto desde el vociferante, lúdico, divertido. Y Gilberto, yo veo su serie de autorretratos y descubro que está tachado su rostro en muchísimos. Ok. Y yo dije, aquí hay una historia. Aquí hay una historia. Aquí hay algo. Un niño, un adulto, un viejo, que se tacha y se elimina. Y cuando estoy en su archivo me encuentro con un acta de nacimiento que dice Gilberto Horacio Pafnuncio Aceves Navarro. Dije, aquí hay una historia. Y un hombre que ha dado tantas entrevistas nunca había contado que su madre, que era una diva de la opereta, quiso volver a enamorar al esposo embarazándose porque se había largado con otra. Y lo quería y entonces lo trajo y se embaraza. Y pues como el tipo no le interesaba quedarse, a los 2 meses de embarazo la volvió a dejar, o a los 3. Entonces el niño nace
y la mamá está tan enojada con el nacimiento de este escuincle que no logró su cometido en la vida, que no quiere ponerle nombre. Y tiene 3 años y sigue siendo el niño. Y entonces una vecina le dice, óigame, comadre, ¿no cree que ya es hora de que le ponga nombre? Vamos al registro civil. Y le dice el registro, ¿y cómo le ponemos? Pues ay, póngale como quiera. Dice, yo tengo un novio que se llama Gilberto y lo quiero mucho. Ah, pues póngale Gilberto. Y otra dice, hoy es el día de los Horacios y los Pafnuncios. Pues póngale. O sea, y así se hizo. Y cuando él me estaba contando todo esto con lágrimas en un restaurante. Sí, claro, uno ríe, pero... Estábamos en el Especia y me acuerdo cómo empezó a llorar y me decía mi madre, y me empezó a contar todo lo que significaba el rechazo de esa madre, de esa mujer loca, viva. Fue tan brutal que me desmayé. Me desmayé de la tristeza, del encuentro, de lo eléctrico. Y lo mismo te diría que me pasó en otra ocasión cuando el caso del feminicidio. A mí me habían llamado de la Embajada de Israel para decirme que se iban los papás de Karen de México, que si podía ir a una conferencia de prensa. Ni sabía quién es Karen. De Dana, perdón. Ni sabía quién es Dana Rishpi. Ni sabía que había desaparecido. Ni sabía nada. Pero yo tenía que ver al embajador por otra cosa y decidí ir a la conferencia de prensa. Y nada más de ver la mirada de esos padres con la tristeza más profunda, contando lo que fue enfrentar al gobierno de Quintana Roo, negando la historia y diciendo que la niña estaba de parranda en Guatemala. Y en uno de los noticieros de Televisa sacan esa nota. Ya no la busquen porque había espectaculares por todo Cancún diciendo que la niña desaparecida. Y como querían que Cancún siga siendo un oasis para los turistas y nadie esté hablando de que ahí desaparece nadie, inventaron una historia. Y después de 2 meses se van desesperados viendo lo que son las autoridades mexicanas. Y yo nada más de estar allí, lo único que querían era un parrafito de que se van de México. Y volteé con ellos y les dije, ¿cuándo se van? Mañana en la noche. Dije, perfecto. Tenemos 36 horas para trabajar. ¿Están ustedes dispuestos a que trabajemos? Porque esto no es para un parrafito. Yo quiero contar la historia completa. Y fueron también una crónica seriada de 8 o 9 entregas, brutal, que luego salió que alguien la había visto a Dana y pudimos tratar de rastrear, pero nunca llegamos al fin de la historia. Y es el caso de una más, sí, una extranjera, pero no importa la nacionalidad, una más, un lastre que nos duele, que nos lastima y que ya es hora de decir un ya basta. Y déjame platicarte. Y también me enfermé. Sí, cuando acabé esa historia, ¿no? de aquí a que la logré escribir, estaba yo enferma de lo que viví, de la tristeza, de la agonía, de la frustración de enfrentarse a autoridades como las que desgraciadamente tenemos. Todavía cuando salió en el Reforma la historia, 8 entregas, me invitó Carmen Aristegui a CNN. Y allí habló el gobernador y dijo que yo era una mentirosa. Yo le dije, compruebe lo que está diciendo, porque el mentiroso es usted. Wow. Y eso hoy en día está pasando otra vez y cada día está pasando otra vez. Sí. Y te tengo que decir algo porque hemos platicado con médicos, hemos hablado hoy mismo con la directora de la red de asilos para mujeres lastimadas, maltratadas. Hemos hablado con todo tipo de mujer. Todas tenemos ese tema atorado en el corazón. Pero para poder hablar al respecto, hacerlo visible, hacer algo al respecto, hay que ser muy valiente, Silvia. ¿De dónde sacas tú ese valor? Porque de verdad es confrontarlo de la manera más primordial. Yo no me esperaba, digo, era obvio que me estaba metiendo en territorio pedregoso y difícil, pantanoso, porque los expedientes judiciales daban asco, sí. Asco. Las actas del Ministerio Público, la pobreza, cualquiera que sabe lo que es una entrevista, la pobreza de las entrevistas, la pobreza del
de cómo abordaron a los testigos, pero yo creo que es la rabia, la iracunda ante la injusticia tan brutal y ante la desconfianza en nuestras autoridades la que motiva que queramos hacer algo. Y que lo hagas y que permanezca y que se vuelvan historias que la gente sí quiere leer, porque muchas veces cuando nos dan nada más cifras, cuando nos dan nada más este dato, este otro, estamos escuchando la historia política, estamos escuchando estadísticas. Así es. No estamos viendo el corazón de las cosas como contigo. Así es. Pero cada historia es un mundo. Las más de, no sé las cifras, no quiero ni pensarlo, pero cientos de miles de mujeres desaparecidas en este país son una vergüenza, son un lastre, son algo que nos hiere profundamente, porque un país no puede ser un país que se precie de ser una gran nación cobijando esta desgracia. Lo es, y la única forma de empezar a resolverlo es exponerlo humanamente como tú lo haces. Quiero volver a tu mirada, porque yo, dedicándome a hacer entrevistas, siempre he creído que precisamente, y lo empecé a notar desde que empezamos a hablar, no sueltas, encuentras, y eso que en teoría yo te estoy entrevistando a ti. Siempre es un trabajo brutal entrevistar a un gran entrevistador. Pero sí, es la mirada, es todo lo que traes detrás, todo lo que sabes. Te cuesta, obviamente no te cuesta trabajo tú ser la entrevistada, pero tú siempre tienes algo que observar. Bueno, yo creo que como entrevistadores tenemos primero que hacer la tarea, saber de qué se trata, pero luego tenemos que olvidarnos de nuestro guión para mirar el alma del otro a través de los ojos. Y eso es lo que he tratado de hacer, olvidarme del guión para entrar al alma del otro y para entender su realidad, para entender por qué un pintor pinta, por qué un escritor escribe, por qué el arte existe como tal y es una expresión absolutamente brutal, trascendente y universal que viene de la individualidad. Y es esa curiosidad, siempre tratar de desmitificar lo que hay detrás y llegar con una mirada no de juicio, al contrario, de querer entender. Y bueno, pues creo que ese ha sido uno de los atributos y me ha encantado. Y sobre todo me encanta reinventarme. A mí me encanta terminar un proyecto, limpiar el escritorio que pudo haber estado lleno de todo y recomenzar. O sea, rebobinar la vida para recomenzar. El proyecto previo a ese instante fue uno que me llegó por azar. Estaba yo en Galápagos, en el lugar más lejos del mundo, queriendo olvidarme porque estaba yo totalmente llena, volcada de tanto trabajo de alguno de los libros. Creo que era el de Granado Chapa en ese momento. Y dije, a un lugar donde yo vea naturaleza y me pierda y me enamore de un piquero de patas azules o de una fragata con su globote aquí inflado gritándole a las hembras a ver cuál se deja con ellos. Y allí, en ese barquito con 40 personas a bordo, una americana se me acerca y me dice, ¿tú eres de México? Sí. Mis padres iban mucho a México hasta que sucedió lo del accidente. ¿Cuál accidente? Como que le caí gorda que no sabía cuál accidente en los años 50 en un avión. Yo dije, ¿un avión? Dijo, sí, una bomba. Dije, madrazo, ¿los 70? No, los 50. Ya no me quería contar. Yo dije, ¿una bomba en un avión en México en los 50? Sí. Ah, bueno, pues cuando llegue a México lo investigo y si vale la pena, hago un reportaje para el periódico. Y oh, sorpresa. El tercer marido de Esperanza Iris, la reina de la opereta, la gran diva de divas, 1917, ella inaugura su gran teatro para dejárselo a México, amada por todo el mundo. ¿Y qué sucede con Esperanza Iris? Su tercer marido, 28 años menor que ella, pone una bomba en un avión de Mexicana de Aviación,
septiembre de 1952, truena en el avión la bomba, abre un boquete del tamaño del mundo en la puerta del avión. El piloto viene llegando de la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201, y logra encontrar una pista en construcción, Santa Lucía. ¿Ok? Ok. Baja el avión con todo y boquete, no se muere nadie, pero este papá de esta americana venía en la primera fila y él sí se lastimó. Era un vuelo de México a Oaxaca. Oh. ¿Ok? La historia me di cuenta que era una gozada y que me estaba esperando. Todos los archivos que te imagines estaban allí, nadie los había tocado. 4, 5, di con el sobrino nieto, con Rubén Ibarra, que me dio archivos, di con uno que cuando estaban reconstruyendo el Teatro de la Ciudad, porque se lo vendieron al gobierno y hasta le quitaron el nombre. Yo también me enojé ese día. Bueno, cuando golpean, salen y salen documentos, y como el archivo del Distrito Federal de la Ciudad de México está a 2 calles, a alguien se le ocurrió agarrar unos diablitos y llevarse los papeles. Y tienen un acervo Esperanza Iris, solo allí. Luego en el CENART llegaron las cartas que Paco escribía desde la cárcel. Se las vendió al CENART porque quería participar en no sé qué cosa. Todo eso que llegó un guiado asquerosamente apestoso, lleno ya de insecticida cuando yo lo busqué, me estaba esperando. Es una historia que te esperó. Me esperó. ¿Cómo puede una historia así quedarse callada tantos años? Me esperó. Silvia? Y yo decía, hagan la prueba del añejo, porque yo la hacía con mi papá, con mi suegro. Cualquiera que en el 52 hubiera tenido 12, 13, 14 años, el Netflix de la época. Diario salía qué pasaba en el juicio criminal de Pacotes. Y pues tú imagínate lo que había en los periódicos, los reporteros, el trabajo que hicieron. Y bueno, pues me pude escribir una novela que no es más que realidad, porque no tiene una página de mentira. Nada más que soy buena investigadora y me llegaron las cosas como si las estuviera como imán. Pero acabé con eso y acabé con eso. Y así acabé con ese instante y acabé. Y acabé ahorita con el International Women's Forum, que fue 2 años presidenta, y reinventé al foro en la pandemia. Otros foros de otros países, cuando fui a un congreso hace unos meses en Chile, decían, estamos esperando que acabe la pandemia para ver. Nosotros cada lunes y cada viernes nos juntábamos por Zoom con quien hacen la historia de este país. Todo el mundo quería hablar. Todo el mundo quería tener intercambios con buenos grupos, y ya fueran políticos, científicos, empresarios, escritores, lo que se te ocurriera, cada lunes y cada viernes con la vocación de periodista, pues ahí estábamos. Y fue fantástico. Entonces, creo que la vida es un privilegio. Creo que y hay que disfrutarlo, y hay que seguir amándolo, y hay que seguir buscando historias. Y si nos pasan cosas, hay que encontrar el camino para crecer con ellas. Que ese es el mensaje inspirador de ese instante. Wow, ok, me tienes muy conmovida. Y créeme que he hablado con muchísima gente, pero de verdad es el camino de tus narrativas, de tus investigaciones, la forma en la que la historia va a perseverar gracias a ti, es algo increíble. Y algo que pasó hoy que estamos grabando esto, yo sí quiero destacarlo, porque yo no creo que seas solo la mujer del año, yo creo que eres la mujer de todas nuestras vidas cuando empecemos y nunca paremos de leer tus textos. Pero felicidades, porque hoy se te dio hoy te dijeron que... Hoy me dijeron, va a ser el 5 de diciembre en el Museo de Antropología, pero yo todavía decía, seguro de veras, no es nada más que mande mis papeles y a ver qué van a escoger. No, Silvia, eres la mujer del año 2022 y estoy con la emoción enorme. Digo que sentada en los cuernos de la luna, me habló Kena Moreno hoy. Y bueno, pues estoy encantada, estoy muy, muy emocionada, porque es un logro para las mujeres. En general, para las mujeres que vamos haciendo camino, a nuestra manera, con los pasos que vamos dando. Pero hoy estaba justo pensando, cuando yo era
muy chavita y que decían que había lo femenino. Y a mí me indignaba porque pensaba, es que lo femenino y las causas de las mujeres son esas revistas femeninas donde es pintarse los labios y yo era muy rebelde y yo decía, no, nada, ni me pinto, ni quiero saber de eso y lo femenino no existe. Claro que lo femenino existe, no entendía yo nada, nada. Y las luchas de las mujeres, hoy justo estaba en una conferencia donde hablaban de la brecha salarial de las mujeres y es ridículo. 51 días más tiene que trabajar una mujer para percibir lo mismo que un hombre en el mismo puesto, haciendo lo mismo en México. Entonces, ya es hora de que cambiemos también eso. Ya es hora de que entendamos que las mujeres sí podemos ser tan creativas, tan poderosas, pensando fuera de la caja, inventando mundos y merecemos ganar lo mismo o más que los hombres. Pues mira, no me imagino mejor forma de cerrar, pero bueno, yo voy a platicar contigo el resto de mi vida si me lo permites. Claro. Para esta entrevista tenemos que cerrar, pero dime, ¿hay algo que quieras destacar respecto a ser parte de este grupo de mujeres que mueven a México y ser parte de esta maravillosa experiencia? Bueno, la gratitud enorme con L'Oréal, con la Embajada de Francia, con Opinión 51, que inventaron este proyecto y que, bueno, yo puedo decirles que no me la creía, estaba encantada, emocionada. Llevé a mis nietos, luego les comparto la foto ahí en Reforma, los llevé a todos a que vean la foto, que además fue una foto divina, la que Yara Cavazos me tomó. Ya había terminado la sesión fotográfica en mi casa y encontró unos libros grandotes. Sí, ¿y esto qué es? Le dije, es donde he pegado mis páginas del Reforma. Esos recortes que como eran páginas del Reforma, era un librote de este. Entonces lo abrió, me dijo, saca la cabeza y sostén. Y creo que la foto es espectacular y le agradezco muchísimo, de una creatividad enorme. Silvia Cherem, muchísimas gracias. Qué deleite platicar contigo. Gracias, gracias querida Susi, y gracias nuevamente L'Oréal, mueven a México. Gracias. Maravilloso, pues ya lo dijo Silvia. Nosotros nos vemos por aquí muy pronto. Hasta la próxima.